todos, queridos. El día de hoy en este video vamos a estar leyendo relatos de terror paranormales. Ay, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué carajos? Y si quieres participar en estos videos, corre a seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas cuando yo te pida alguna historia, relato de terror o alguna dinámica. Vamos a empezar con el primer relato paranormal. Me lo enviaron desde TikTok. Un chico llamado Néstor. Super kawaii, cool. Uno de mis libros favoritos. Inicia. Hace 3 años trabajaba en un hospital y a veces nos tocaba el turno nocturno a cada uno. Ahí se decía mucho que se aparecían fantasmas de niños, doctores o pacientes que habían fallecido ahí. Pero a mí nunca se me había aparecido nada hasta que un día me tocó el turno de noche. Yo nunca dormía cuando estaba de noche porque no me gustaba dormir en hospitales, aunque estaba permitido. Bueno, en ese turno, como a las 3:40 am, me estaba muriendo de sueño. Ya no podía más y decidí caminar por el hospital para que se me quitara, hasta que llegué al sótano. En el sótano no hay nada. Todo está absolutamente oscuro. Solo hay un pozo de agua. Cuando llegué al pozo, no sé si era por falta de sueño o por el cansancio, pero vi un niño que se me quedaba viendo desde abajo del pozo. En ese momento no me asusté porque estaba alucinando por no dormir, pero después mis compañeros me dijeron que era normal, que siempre se aparecía ese niño ahí y que solo lo ignoraban. Cuando me dijeron eso, se me heló la sangre porque significa que lo que vi era real. Pero ya después de eso, nunca se me volvió a aparecer nada. Esa es una buena táctica, ignorarles. Siento que le bajan el aura a los fantasmas. Pero ¿qué tal si después el fantasma hace algo como un contacto físico? ¿Ustedes cómo reaccionarían a un fantasma? ¿O qué hubieran hecho ustedes en este caso? Vamos con la siguiente historia. Me la enviaron desde TikTok, igual una chica que se llama Alexa. Inicia. Hola Heather, mi historia se llama La Voz. Cuando tenía 10 años, mi familia decidió llevarme a un pequeño pueblo en Oaxaca, un lugar conocido por sus curanderos y sus leyendas. Después que llegué, sentí que algo en el ambiente era distinto. Una noche después de cenar, salí a caminar sola por la plaza del pueblo. No se escucha como una buena idea. Había un árbol gigantesco en el centro y al acercarme sentí que me erizó la piel. En ese momento una mariposa negra tan oscura que parecía no tener alas se posó en mi dedo. Yo le miré fijamente y al mismo tiempo escuché un susurro muy bajito, como un viento que llevaba palabras. Ten cuidado, el nahual te vigila, decía la voz. No sabía qué significaba, pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente le conté a mi abuela y ella me miró con mucha calma. Me dijo que en ese pueblo a veces las almas de quienes se pierden aparecen como mariposas y que el nahual, un ser del bosque, siempre cuida a los niños que se pierden. Desde entonces, cuando paso por ahí, siento esa presencia como si alguien me estuviera guiando entre las sombras del bosque. Y por último, hay personas que te queremos y no hagas caso a los malos comentarios. Tú eres espectacular y ellos no entienden ni entenderán tu vibra. Muchos besos, Alexa, ve a Lucín. Un abracito. Por siempre te amo, como diría Sabrina Carpenter. Tú y yo por siempre. Kenia Oz. Este es un buen dato porque yo pensaba que los nahuales eran malvados y mi familia siempre contaba sobre los nahuales como si fuera algo malo. Pero nos cuenta Alexa que los nahuales no son malos y cuidan a los niños.
Gracias por tu historia, querida. Besitos. Vamos con la siguiente historia. Esta historia me la envía desde TikTok Catalina Inicia. Saludos desde Medellín. Saludos, reina. Esta historia es una anécdota que mi mamá nos contó. Te la voy a contar en primera persona si entiendes mejor. Todo ocurrió 3 noches después del funeral de mi abuelo. Había muerto después de una enfermedad larga. Los médicos dijeron que al final ya casi no podía comer ni tomar agua. Los últimos días los pasó pidiendo algo de beber, pero ya casi no podía tragar. Aquella imagen se quedó grabada en mi mente. La tercera noche después de enterrarlo, me despertó un ruido. Eran las 3:07 de la madrugada. Otra vez, en otra historia, la misma hora, las 3 de la madrugada. Creo que ya había escuchado que esa es la hora de las brujas y de los actos paranormales. Escuché algo en la cocina. Pensé que era un ladrón. Tomé una lámpara y caminé despacio por el pasillo. La casa estaba completamente oscura, pero cuando llegué a la cocina, me quedé congelado. Había un hombre sentado frente a la mesa, de espaldas, muy quieto, con un vaso entre las manos. Sentí un escalofrío, porque reconocí aquella ropa y era la misma con la que habíamos enterrado a mi abuelo. Quise correr, quise gritar, pero mi cuerpo no podía. El hombre levantó lentamente el vaso y comenzó a beber, trago tras trago, como alguien que llevaba años perdido en el desierto. El sonido del agua era tan fuerte que todavía lo recuerdo. Entonces habló, sin voltear, con una voz seca, rota, como si viniera de muy lejos. Tenía mucha sed. Sentí que las piernas me temblaban. Y entonces ocurrió algo peor. El hombre giró lentamente la cabeza. Era mi abuelo. Pero algo estaba mal. Sus ojos parecían demasiado oscuros y su rostro se veía cansado, como si hubiera caminado una distancia imposible. Gracias por el agua, susurró. La luz de la cocina empezó a parpadear y en un instante desapareció. La silla quedó vacía. El vaso seguía sobre la mesa completamente seco. A la mañana siguiente encontré algo extraño. Había tierra húmeda desde la puerta principal hasta la cocina, como si alguien hubiera entrado caminando durante la noche. Nunca le conté a nadie, hasta años después, cuando una anciana del pueblo escuchó la historia. Entonces me dijo algo que todavía me da miedo recordar. Algunas almas tienen que recorrer un camino muy largo antes de descansar, y hay quienes regresan una última vez, buscando el agua que les faltó. Desde entonces, cada vez que escucho un vaso moverse en la cocina durante la madrugada, prefiero no ir a mirar. Me capturó demasiado esta historia. No. Yo no sé cómo reaccionaría a un fantasma, pero totalmente no me gustaría ver alguno. De verdad me gusta mucho cuando me envían sus historias por TikTok e Instagram y poderlas leer. La siguiente historia me la enviaron igual por TikTok, un usuario llamado Uzuki. Besitos, Uzuki. Gracias por existir. De verdad me da mucha ilusión. Inicia. No pegué ojo en toda la noche y todavía me tiemblan las manos mientras miro las paredes de mi propia casa, porque el frío que hay en esta sala no es normal y juro que el ambiente se siente tan pesado que apenas puedo respirar. Ayer por la mañana me desperté como cualquier otro día. Me serví un café. Yo amo el café igual. Oh my God. Y al mirar por la ventana vi 3 patrullas de la policía estacionadas justo enfrente de mi casa. Al principio pensé que algo le había pasado a un vecino, pero de repente escuché un golpe seco arriba en el ático.
seguido del crujido de una madera rompiéndose, y cuando salí al pasillo la policía ya estaba dentro de la casa. Tenían a mi hermano esposado contra la pared y a mi madre llorando en un rincón mientras un detective me tomaba del brazo para alejarme de ellos. Me soltaba una verdad que me destrozó la cabeza en un segundo. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que mientras yo dormía, prácticamente estudiaba o miraba la televisión en mi cuarto, justo arriba de mi techo, había una mujer atrapada en la oscuridad absoluta. Desde hace 25 años yo crecí en ese lugar, celebré mis cumpleaños y cené en familia todas las noches sin tener la más mínima idea de que un esqueleto viviente se estaba pudriendo a unos metros de mí. Y en ese instante todo me encajó a la fuerza, porque me acordé de las aterradoras apariciones que veía desde que era niño, cuando una silueta pálida y esquelética se materializaba al pie de mi cama, mirándome fijamente en medio de la noche, con unos ojos hundidos y vacíos que me hacían ocultarme debajo de las cobijas, temblando de terror absoluto, mientras escuchaba rasguños y lamentos ahogados que mi madre siempre justificaba sonriendo y diciendo que solo eran pesadillas mías o el reflejo de la luna en la ventana, cuando en realidad el alma en pena de esa mujer se despedía de su cuerpo agonizante allá arriba para suplicarme ayuda en mis sueños. Subí detrás de los oficiales, ignorando las órdenes de que me quedara abajo, y en cuanto abrieron la puerta del ático, una ráfaga de aire helado con olor a descomposición me golpeó la cara, y al fondo del cuarto vi exactamente la figura espectral que me acechaba de noche, pero esta vez era carne y hueso. Una mujer desnuda de apenas 25 kilos, tapándose los ojos porque la luz la cegaba por completo. Y ahora estoy aquí, sentado en la sala, vacía, con mi familia tras las rejas, sin poder dejar de mirar el techo, sabiendo que el fantasma que me atormentaba no era un invento de mi mente, sino el grito desesperado de alguien que se estaba muriendo en vida justo arriba de mí. Me llamo Gael Santiago. Saludos, Gael Santiago. Muchos besos. Solo que, ¿por qué tu familia está tras las rejas? ¿Ellos fueron los que hicieron eso? ¿Y ahora qué pasa contigo? Este fue el evento canónico de tu vida, literalmente. Y que tu familia esté involucrada es lo más fuerte. Mucha fuerza para ti. Un abrazo. Esta historia es de internet. Inicia hace años, cuando tenía menos de 12, dormía con mi hermano en el mismo cuarto. A él le habían regalado un barco de madera de Veracruz. Total, hagan en cuenta que ese barco estaba sobre un mueble de frente y hasta la esquina del cuarto. Realmente no habíamos hecho nada más que ver Dragon Ball toda la tarde y en la madrugada. Literal, nos aventaron, o eso fue la sensación, el barco a la mitad de la cama. No hay forma. Los dos estábamos bien dormidos y el objeto estaba a metros. Horrible. Acabó en la basura al día siguiente. Totalmente. Fue la mejor decisión. Yo una vez quebré una muñeca de porcelana gótica que por alguna extraña razón llegó a mi casa. Creo que una vecina se la había regalado a una prima, pero yo no soportaba esa muñeca en la casa porque, no sé, sentía algo súper horrible. Sentía terror, su presencia, no sé, tal vez su presencia estoy exagerando, pero sí sentía como está esta muñeca aquí y me da mucho terror porque, no sé, su aspecto era gótico y súper raro, pálida, que la terminaron poniendo literalmente arriba de un closet. Mi ansiedad no me dejó y literalmente la fui
La tomé, no sé con qué valentía porque pues me daba terror, pero sí recuerdo la sensación de mucho nervio. La tomé, corrí hacia el patio de afuera y la quebré. Se quebró en 1000 pedazos y esa fue la historia. No recuerdo que me hayan regañado tanto. ¿Y qué tal si la vecina había hecho algún trabajo con esa muñeca? Protegía a toda la familia. ¿O no? ¿O quebré una muñeca muy cara? La siguiente historia dice: bueno, tuve episodios paranormales en una casa en la que vivía durante una semana. Primero, solo habían toques a mi cara, cabeza, desde el otro lado de la frazada. Literalmente eso es demasiado. El fantasma se había ido a lo físico. Porque duermo cubriéndome todo, así como por 3 días. Después era que me bajaba un poco la ropa, la silueta de golpe. Lo loco era que solo ahí acababa. ¿Acaso querías que te quitaran la ropa y te hiciera cositas? Uf, otro rumor. Fue solo hasta el último día donde me levanté antes de que pasara, que siempre ocurría cuando despertaba. Me levanté al sentir que volvía a pasar, sentándome rápido y pegué una cachetada. Le pegaba una bofetada al fantasma. No solo vi perfectamente la forma de respaldo, la silueta humana acercándose a mí con la palma abierta, se la iba a regresar el fantasma. Sino más bien que sentí el golpe sólido. Incluso me quedó la mano algo rojiza, como cuando das una bofetada al rostro de alguien. Nunca más me volvió a ocurrir, pero sí estuve muy tenso esos días e incluso después de... Alguien le comentó: buena historia, pero la redacción se me hizo difícil. Uf, otro flop. Esta historia está como de Scary Movie. Yo siempre he pensado que soy como un personaje salido de Scary Movie o también de comedia romántica, un rom-com. Esta historia creo que es salida de Scary Movie. Le di una bofetada al fantasma y el fantasma se le va a regresar. Eso lo convierte en una fantasía completamente. Las historias de este video están siendo fantásticas. La siguiente historia es de internet igual. Inicia: una vez había terminado de ver una película de terror. Cuando terminó, me tocaba bañarme. Todos mis hermanos y mis padres se fueron a la cama. Teníamos la puerta del baño con una manija que abre solamente del lado del baño y de afuera no, por privacidad. Entonces, cada vez que uno entraba al baño, tenía que cambiarlo para el lado de adentro, para que sepamos que había alguien en el baño. Bueno, siendo así que yo entro al baño y cambié la manija donde solamente yo la podía abrir del lado de adentro. Cuando me estaba bañando, se escucha al cerrar y abrir el picaporte. Pensé que era uno de mis hermanos que quería entrar al baño, hasta que me acordé que yo nada más la podría abrir. Decidí no darle importancia. Otra vez ignorando a los fantasmas. Uf, otro flop. Le quieren tumbar el aura a los fantasmas todo el tiempo. Cuando me terminé de bañar, salí del baño, vi a mis hermanos durmiendo. Seguro cuando estaba en el baño, en la ducha, cerraba los ojos y miraba fantasmas horribles o monstruos, o sentía que alguien le estaba viendo. Mientras se lavaba el cabello, vi a mis hermanos durmiendo y a mis padres también. Le pregunté a mi madre si ella quería ir al baño. Me dijo que no. Y termina la historia. Yo juraba haber pasado por algo paranormal, creo que ayer o antier, porque eran como las 6 de la mañana. A esa hora se despiertan para algunos irse al trabajo y fue muy raro. Se escuchó como algo se cayó. Yo dije, oh my god, un suceso paranormal o una coincidencia. Tenía que ir al baño y salí. Claramente no me iba a dar miedo porque ya había amanecido y yo no había dormido nada. En cuanto abrí la puerta,
Me topé a mis familiares de frente viéndome. Me acabo de despertar. ¿Por qué me espantan de esa forma? Y me fui al baño. No sé si me espantó más por la posibilidad de que me espantaron pensando que era un fantasma o porque me vieron despierta tan temprano y que no había dormido nada en toda la noche. Solamente me quedó decir, uff, otro rumor. La siguiente historia es de internet y dice, definitivamente tuve un encuentro con un fantasma. Estaba en la cabaña de mi abuela junto al lago cuando tenía 15 años. Era una construcción nueva, así que no parecía un lugar raro o creepy. En fin, después de pasar el día en el lago, mi familia volvió a la casa para bañarse y cambiarse antes de reunirnos con mi tía, mi tío y mis primos para cenar. Yo era el último en bañarme y antes de meterme me dijeron, vamos a ir para allá y ayudar a prepararlo. La casa de mis tíos quedaba al lado. En fin, era una regadera tipo entrada directa, con una puerta de vidrio grande que se abre como de vaivén y conectada a un muro de vidrio, y luego todo lo demás estaba alicatado. Iba justo a la mitad de la regadera de frente al chorro, enjabonándome, cuando de la nada, de reojo, vi aparecer una figura femenina. Solo podía verla desde el ombligo para arriba, pero era clarísimo. ¿Tenía ropa la fantasma? Como si fuera de día. Tenía el pelo largo y ondulado y se movía como si hubiera una brisa suave. ¿La mirabas como de papel o cómo? Nunca volteó la cabeza hacia mí, ni me hizo contacto visual. Menos mal. Probablemente se sentía mal por mí, pero lentamente flotó de derecha a izquierda. Desapareció justo antes de la pared. Solo vi su perfil, nunca la cara completa, pero estaba preciosa. Parecía tener entre 20 y 30 años. El calor de la regadera hacía todo bien húmedo y espeso, pero lo que vi estaba fuera del vidrio y era una mezcla de neblina, humo, gris, blanco. Lo mejor fue la calma que casi me imponía. En ese momento no sentí nada más que comodidad, como si todo fuera a estar bien. No había necesidad de asustarse ni de preocuparse. Una experiencia maravillosa que siempre voy a recordar por el resto de mi vida. Obvio que conté lo que pasó en la cena y todos dijeron que no me creían o que, sí, qué padre, en fin. Aunque sí, empecé mi historia con, sé que esto va a sonar una locura, pero capaz eso no ayudó a mi causa. Creo que te pusiste hot con la fantasma. Pero ¿cómo que la vio solamente del ombligo hacia arriba? Si la vio desaparecer, ¿y por qué no volteó para abajo? Vamos con la siguiente historia. Esta historia es de internet igual. La primera casa de mi mamá, después de que se divorció de mi papá, tenía un espíritu de una señora muy buena onda. Ella me tapaba con cobijas cuando yo las pateaba en el sueño. También le gustaba que la vieran en el jardín de mi mamá. La casa de mi papá tenía un espíritu oscuro que me molestaba en el sueño y me causaba parálisis del sueño cada vez que dormía en mi cama. Entonces, hasta que crecí, me dormía en el piso, en mi camita. La tercera casa de mi mamá estaba en el medio de la nada, pero también había cosas acechando por ahí. Mi hermana dijo que había algo en el closet de mi mamá. Yo siempre sentía raro estar en su cuarto, yo sola. También tenía parálisis bien vivida, con sombras oscuras y manos que me sujetaban y tiraban. La única forma de que parara era o mantenerme despierta hasta la mañana o repetir cuánto amo a mi familia. La segunda casa de mi papá es de finales de los 1800. Los gabinetes estaban abiertos todo el tiempo. A veces escuchaba como si hablaran desde la entrada. En la entrada de la casa, por donde estacionas, los pisos estaban súper rechinones y hacían ruido cuando estaba sola en mi cuarto. He visto fantasmas toda mi vida y todavía sigo viendo, así que tengo un montón de historias. Ja, 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 ja.
¿Qué tal si tu mamá juega con cosas de fantasmas, brujería, y hace que no quieras a tu papá? Tal vez te pasa como la youtuber Gibi, que en las casas que ha vivido ha pasado por cosas paranormales. Y como esas casas no estaban antes hechas como por y para ustedes, tal vez sí guardan muchos fantasmas y cosas terroríficas, historias detrás de todas esas casas. No me gustaría vivir como en otro lugar en donde la vibra no sea como tuya o familiar. Aunque esta casa en la que vivo antes era de alguien más. Y esa persona ya se fue al cielo a las capibaras de una forma muy trágica. Pero nunca hemos pasado por algo paranormal y no quisiera empezar. Vamos con la siguiente historia. Mi hermano y el cuarto de mi hermano estaban en el segundo piso de nuestra casa y teníamos ventanas que se abrían hacia el techo que estaban arriba del porche. Normalmente teníamos mosquiteros, pero me acuerdo que una vez en verano se los habían arrancado, probablemente mi hermano y yo haciendo alguna tontería, seguro. Así que mi papá se los quitó para volver a ponerles y entonces las ventanas quedaban abiertas directamente al techo. No me lo imagino. Yo tendría como 5 o 6 años, mi hermano como 2 o 3. Un día estábamos haciendo la siesta normal y me desperté para ver a mi hermano subiendo al techo desde la ventana abierta. O sea, la caída hacia el patio era como 10 a 12 pies, pero obviamente podía ser mortal incluso para un adulto, ni se diga para un bebé. Yo estaba incorporada cuando de repente vi que su brazo se movió hacia atrás, como si alguien se lo hubiera agarrado de la mano de la muñeca. Y él cayó y se volvió a meter al cuarto. No había nadie ahí y yo estaba en ningún lado cerca de él y el techo tenía caída hacia abajo. Así que el movimiento de su cuerpo no era para nada natural. Se veía 100% que alguien o algo lo había agarrado del brazo y lo había jalado de vuelta a casa. Pues ese fue un fantasma muy bueno. Siguiente historia. Donde vivo, Norteamérica, existe la leyenda de los skinwalkers, que son entidades malignas, cambiaformas, que supuestamente se disfrazan de animales para causarte daño. Una vez estaba conduciendo por una calle vacía con mi novia y decidí estacionarme para revisar la ruta en Google Maps. Cuando nos detuvimos, vimos a un perro que se acercó a nuestro carro. Cuando miré hacia abajo para bajar la ventana, el perro había desaparecido y mi novia tampoco vio al perro pasar por un lado del carro. Fue como si se hubiera teletransportado o esfumado. ¿No los mordió ni nada? La siguiente historia. Pues me contaron sobre una historia relacionada con mi nacimiento, y es que yo nací en un pueblo durante un Viernes Santo a las 3 p.m. Eso es importante porque creían que yo podría morir a muy temprana edad a causa de una bruja. Existe la creencia en el pueblo de donde viene mi familia que los niños nacidos en Semana Santa son perseguidos por las brujas. Pasó que la hermana menor de mi abuela desapareció y acusaron a una mujer que hacía brujería de haberse llevado a la hermana de su abuela. Se cuenta que el cadáver de la hermana de mi abuela aparece mutilado y con signos raros y hierbas, así como pinturas, y que todo el pueblo rezó por meses por la niña. Pero la vieja nunca se volvió a ver ni por pueblos cercanos. Algo a agregar es que son pueblos de Perú, pueblos en el desierto, habían bosques. Fue ahí donde la encontraron. Esto es algo que no se cuenta. El caso nunca se hizo una investigación apropiada porque eran de un pueblo sin servicios de ningún tipo. Fue por eso que siempre se juntaban las tías, abuelas, primas, hasta el sacerdote para rezarme. Todas las noches fue así por unos meses
y así fue la razón de mis padres. Otra cosa que agregar en la leyenda: los niños nacen con una marca. Yo no la tengo, pero me contaron que con los meses de haber nacido perdí la marca. Nadie sabe cómo. Dicen que mi tía abuela nació con una marca en la lengua y que yo la tenía en la espalda. Cuando se me borró la marca, mis abuelos nos mandaron a otra ciudad muy lejana. Vamos con la siguiente historia. Y es de internet igual, porque tiene cosas que no entiendo, lugares mencionados que no sé cuáles son, y espero comprendan. Cuando mi mamá era adolescente vivía en Ayacucho con mi familia. La casa que tenían a veces hospedaba a mochileros que pasaban por ahí. Era una chacra que estaba casi a las periferias de la ciudad. Los mochileros no eran muy frecuentes, pero en vez en cuando había uno. La cosa es que una vez, a eso de las 10 de la noche, cuando estaban dormidos y afuera estaba totalmente oscuro en Ayacucho, como sabrán, por el terrorismo en el toque de queda nadie podía estar afuera de más de las 6 de la tarde, o así no te caía un balazo o simplemente desaparecías. Alguien toca la puerta. Toda la familia se asusta porque lo primero que se le pasó por la cabeza es que eran terroristas o militares, pero luego se dieron cuenta que no podían ser, porque ellos realmente estaban de frente y estaban tocando la puerta de forma tranquila. Entonces mi abuelo con su escopeta fue a revisar quién es. Cuando abre la puerta, ve a una familia de 3 personas. No parecían ser peruanos. Lo más probable es que eran de Europa. Era un hombre y una mujer cargando un bebé, quien era el hijo evidentemente. La cosa es que estaban buscando un lugar donde quedarse hasta el día siguiente. Mi abuelo estaba muy sorprendido porque era súper raro ver a alguien que no sea terrorista militar afuera. No sabía si es que ellos tal vez eran terroristas. Nadie se podía confiar, pero al ver al niño se apiadaron y los dejaron pasar. Les dieron un cuarto vacío que tenían disponible. Bueno, la cosa es que los dejaron en lo suyo, alistándose, y todos regresaron a dormir. A eso de las 2 o 3 de la tarde, mi mamá me cuenta que mi tía comenzó a escuchar sonidos raros en el cuarto que le dieron a la familia de extranjeros, como voces que decían cosas poco claras y también sonidos raros, y no era seco. Sabía que eran murmullos súper raros. La cosa es que en ese momento mi tía era la única que estaba escuchando eso, porque los demás estaban dormidos. Ella estaba ahí, estaba mirando fijamente al cuarto. Y luego de eso, de pronto, deja de escuchar los sonidos. Y de un momento a otro, empieza a escuchar pasos en el cuarto. El piso de ese cuarto era de madera, por lo que se podía escuchar claramente si hay alguien caminando con zapatos, sin ellos, o con cualquier otro tipo de calzado, pero en ese caso no eran pasos humanos. Mi tía dice que era más como de pezuña y el ritmo de los pasos parecía de animal. Y junto a esos sonidos de pasos empezó a escuchar sonidos de algún animal dentro de ese cuarto. Y así queda la historia. No cuenta si volvieron a ver a la familia salir o no encontraron a nadie, o todo normal después con la familia. No cuentan más, pero supongo que todo fue normal, porque si no hubiesen contado esos detalles. O qué tal si eran nahuales, aunque es otro país. Eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. No olvides dejar tu like, un lindo comentario, y yo te voy a estar contestando y dándote corazón. No olvides suscribirte. No lo olvides. Te mando muchos besitos. Por siempre te amo. Tú y yo por siempre. Cheerio.